Antropoceno. Bienvenidos a Antropoceno. Antropoceno, un grupo muy activo que se reúne todas las semanas, pero esto queda grabado en nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Estamos transitando nuestra cuarta temporada, nuestro evento número 6, y prácticamente quedan grabados ya más de 130 eventos en todas nuestras temporadas anteriores. Hoy hemos convocado a dos expositores. Lamentablemente uno de ellos no puede estar presente, pero sí está aquí el doctor Horacio Liendo, que es doctor en Derecho y en Ciencias Sociales. El otro expositor era Juan Lach, economista sociólogo, pero Horacio va a hacer la doble función de estos dos invitados. ¿Por qué lo hemos convocado? Le hemos pedido que hable sobre qué hacer con la moneda y el fisco, dar una respuesta argentina. Horacio entonces va a transitar unos 15-20 minutos con una idea y a continuación hacemos el intercambio todo. Horacio, bienvenido. Antropoceno está contigo. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer esta nueva invitación a Antropoceno, tanto a mí como a Juan Liach. Con Juan tuvimos oportunidad de trabajar en la década del 90 en el Ministerio de Economía, que fue lo conocido públicamente, pero ya desde muchos años antes nos conocíamos y frecuentábamos. Y luego él tomó aquí la representación en Buenos Aires de la Fundación Mediterránea, y desde esa posición de en el Ministerio de Economía como secretario de Programación Económica, bueno, fue el que llevó toda la relación con el Fondo Monetario Internacional y el que con Cavallo participaba en el diseño del plan económico, la programación, impulsó una importantísima ley de inversión pública para poder evaluar los proyectos sobre bases racionales y económicas y poder clasificarlos en función de su importancia y su tasa de retorno, y obviamente una gran relación con el desarrollo que se producía en el interior, con la relación con las provincias, y fue uno de los que impulsó lo que se llamaba un mapa de impuestos a los salarios, vendría a ser los aportes y contribuciones patronales, que era cada vez más bajo, mientras más distancia tenía de la capital y de los centros altamente desarrollados, y el nivel de desarrollo era inferior. Entonces, cada uno podía tener automáticamente un régimen impositivo que se adecuara un poco más a su realidad entre sus principales reformas. Después trabajó muy bien también en todo lo que fue la reforma previsional, con la gente de Schultes y otros que permitieron después poner en marcha el régimen de las AFJP, que introdujeron la capitalización de las jubilaciones por un lado, y por el otro la creación de las bases de un mercado de capitales para la Argentina, que lamentablemente fue frustrado cuando estábamos ya a la mitad de una generación, es decir, a los 14 años de su lanzamiento, cuando ya estábamos en la parte un poco más fácil del periodo de capitalización estrictamente. Bueno, eso fue interrumpido por el gobierno, pero todas sus iniciativas fueron siempre muy positivas, y lo mismo cuando fue ministro de Educación durante el gobierno de la Alianza, que bueno, que planteó allí algunas iniciativas en ese terreno, menos conectado en lo inmediato con la economía y más con su otra pasión, que es el desarrollo de la sociedad y la sociología. Así que yo lamento no haber podido tenerlo de compañero hoy en esta presentación ante ustedes, pero creo que las razones y los motivos que me dio son muy atendibles. Bueno, vamos al tema de la reunión de hoy. La pregunta que se hacen es qué hacer con la moneda y el fisco. Una primera impresión de esto, un impacto de esto, digamos, es la moneda
es aproximadamente el 5% del Producto Bruto lo que necesitamos para poner en circulación los bienes y servicios de la economía. En tanto que el gasto público en la actualidad está cercano al 50%, lo cual es una barbaridad, es algo que la sociedad no puede tolerar, pero en condiciones normales podría estar en el orden del 30% y un óptimo sería el 25%. Pero de todas maneras eso demuestra que solamente teniendo esta dimensión de estas dos variables, demuestra que no podemos financiar un gasto público de esa magnitud con emisión monetaria. Es imposible porque enseguida llegamos a situaciones de descontrol inflacionario. Aun cuando el déficit presupuestario pueda ser bajo, 1, 2, 3, 4% del producto, hemos llegado a tener más que eso, 5 dejó el último gobierno. Obviamente si pretendemos financiarlo con emisión monetaria, ese déficit, 5 puntos, estamos diciendo que es la totalidad de la moneda, con lo cual vamos a estas tasas de inflación crecientes del orden del 100% anual, 200% anual, y así nos vamos espiralizando. Ahora, para abordar este tema, yo, y por supuesto, como ya estamos a 4 meses de una nueva gestión con una visión totalmente opuesta a la anterior y que es consciente de la incapacidad o la imposibilidad de financiar el déficit presupuestario con emisión monetaria, les propongo que analicemos esta cuestión tomando 3 conceptos que son los que vamos a tratar de evaluar. Uno sería el de el dinero estable, cómo tener un dinero estable, una moneda estable que mantenga su valor, que no haya inflación. El segundo punto es el dinero bancario, porque además del problema estrictamente de la inflación, tenemos que resolver los efectos que causa la inflación en la destrucción del ahorro colectivo y en la destrucción del sistema financiero. Y somos conscientes que el país no se va a desarrollar, no va a crecer si no tiene un sólido sistema financiero, para lo cual es necesario el dinero bancario. Ya vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos. Y el tercer rubro es la institucionalidad, la necesidad de crear sobre estos dos conceptos y todos los demás reglas institucionales que se mantengan en el tiempo y que, como su característica lo indica, sean superadoras de la acción individual o personal de quienes están en funciones de gobierno. No basta que alguien que esté en el gobierno haga las cosas bien, porque puede suceder lo otro que las haga mal. Entonces necesitamos crear instituciones. Vamos al primer tema. Argentina no tiene dinero estable por muchas razones. La fundamental, la que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es la del déficit fiscal, o sea, el desequilibrio de las cuentas públicas. Y como hemos abusado de esto y de la emisión monetaria, bueno, hay una convicción, afortunadamente, por parte de las autoridades y que está acompañada de una iniciativa de cambio cultural que la sociedad viene acompañando también, que es la de terminar con el déficit fiscal. El gobierno lo plantea en términos absolutos, pero fundamentalmente terminar con el déficit fiscal financiable con emisión monetaria. Este es un rubro. Pero podemos tener una situación de equilibrio fiscal o incluso de superávit fiscal y sin embargo tener inflación. Es lo que pasó en la primera etapa del kirchnerismo, en donde por un lado
el Banco Central comenzó a emitir dinero no por razones fiscales, sino por razones del sistema financiero, es decir, cuando especificó para financiar la salida de depósitos de los bancos y financiaba más allá de lo que era la demanda de dinero. Y luego, en el periodo en el cual decidieron comprar reservas con emisión monetaria, en una política que luego de acumular esas reservas, el Estado las utilizaba para pagar deuda, empezó pagando la deuda del Fondo Monetario, pero después siguió pagando otras deudas públicas y terminó utilizando casi 100.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. Y eso en el periodo de emisión, es decir, cuando entran los dólares y compran los pesos, y esos pesos que compran exceden y fijan un valor de tipo de cambio más alto que el mercado hubiera fijado, y en consecuencia son los que compran al mejor cambio y todo el mundo va y le vende al Estado, también crea inflación. Entonces no es solamente el déficit fiscal la causa del dinero inestable, sino también las malas políticas por parte del Banco Central en materia de la demanda de dinero, de administrar la demanda de dinero. Entonces, para resolver ese problema, nosotros tenemos que hacer una profunda reforma del Banco Central. Ya no como se hizo durante la convertibilidad, porque las condiciones son muy diferentes a aquellas, sino poniéndonos los pantalones largos y adoptando una organización institucional para el Banco Central similar a la que adoptan los bancos centrales más eficientes del mundo. Me estoy refiriendo a la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, al Banco Central Europeo y a las demás experiencias de bancos centrales que han adoptado las buenas prácticas de banca central. Para eso, básicamente, los bancos centrales utilizan operaciones de mercado abierto, es decir, venden títulos públicos y en consecuencia retiran el dinero excedente, o compran títulos públicos y colocan dinero que emiten para abastecer la demanda de dinero y mantenerla no ni sobreemitida ni subemitida. La idea es de los bancos centrales evitar tanto la inflación como la deflación. Los dos fenómenos son fenómenos negativos, nocivos. La idea del dinero es que mantenga un valor de equilibrio a lo largo del tiempo, que sea estable. Para eso, en el caso de Argentina, el Banco Central conserva, en la actualidad, último balance que vi, será un par de semanas atrás, alrededor de 60.000 millones de dólares en letras intransferibles, es decir, el Estado, el Tesoro, cuando se lleva los dólares del Banco Central, deja unos papelitos que no le permiten al Banco Central disponer de ellos, ni venderlos, ni hacer ninguna operación porque carecen de valor comercial. Y a su vez tiene una cifra un poco menor, del orden de los 49.000 millones de dólares, en otros créditos con otros títulos públicos contra el Banco Central que tampoco son estandarizados en términos de mercado. Entonces, por lo menos las letras intransferibles, el gobierno y el Banco Central deberían llegar a un acuerdo para instrumentarla en base a títulos públicos de las calidades y características de aquellos que son comercializables en el mercado, que estén registrados en la SEC, y obviamente no es para venderlos todos juntos, para nada, sino que es para administrar esta demanda y oferta de base monetaria. La demanda y la oferta de base monetaria es variable esencialmente. En los grandes números tiene un cierto nivel de estabilidad una vez que uno llega a patrones de estabilidad, pero nosotros que tenemos que alimentar el sistema que va a empezar a crecer, obviamente que va a crecer, por ejemplo, la base monetaria con la que empezó la convertibilidad
eran 4.000 millones de dólares, pero en su pico la convertibilidad tuvo 16.000 millones de dólares de base monetaria y obviamente las reservas crecieron consecuentemente. Y en su último día tenía 12.000 millones de dólares, es decir, que fluctúa. Y sin embargo, en todo el periodo no hubo inflación desde que se estabilizó. Y eso es porque el aumento de la emisión estaba acompañado de un aumento de la demanda de dinero. Hay muchos economistas que han trabajado este tema, por ejemplo, Jacques Rueff, que hizo el programa de estabilización de Francia con De Gaulle en el 58, había analizado muy bien el problema de, llamémoslo, la necesidad de dinero, o sea, una cuestión matemática, en función de la cantidad de bienes y servicios que hay que transar, hay una cierta necesidad de numerario para que eso circule, pero luego está el deseo, cuánto deseo de dinero tiene la gente, y ese deseo varía según las contingencias que visualizan. Cuando hay un momento de crisis, como puede ser ahora la guerra de Ucrania o la guerra de Medio Oriente, en las zonas más cercanas, bueno, la gente trata de tener más efectivo porque no sabe cómo van a ser los riesgos, aumenta la demanda de dinero. Cuando hay una situación de crisis financiera o económica, ocurre lo mismo. Y lo mismo ocurrió, obviamente, en la crisis del 30. Hay un economista muy, muy famoso, Irving Fisher, que analizó ese tema y explica con números por qué se había producido la crisis del 29, ¿no? Que ahora lo vamos a ver cuando veamos el segundo tema, que es el del dinero bancario. Pero básicamente, nosotros tenemos que sanear al Banco Central, que esté focalizado en que debe atender a la demanda de dinero, y entrenar a generaciones de economistas que son los que van a dirigir la entidad inicialmente y luego que se van a ir sumando, entrenándolos en los bancos centrales que tienen las buenas prácticas en este sentido. No podemos seguir confiando en importar una moneda que ya tenga esas calidades, como puede ser el caso del dólar o de otras. En este caso yo estoy proponiendo que exista una competencia de monedas y que además de sanear el Banco Central y que el peso tenga un valor estable, se pueda utilizar el dólar y que el dólar sea una moneda de curso legal que compita, porque eso le va a dar eh, a su vez mayor eh, digamos, estabilidad inicial a las operaciones que puedan realizarse directamente con dólares. Pero con dólares o con pesos en un sistema de flotación totalmente libre, sería el esquema deseable. Ahora, vamos ahora al dinero bancario. El dinero bancario tiene una forma de creación, que es responder a la pregunta de cómo se crea el dinero bancario. Hay básicamente tres teorías sobre eso. Hay una teoría que dice que el dinero bancario se crea por la intermediación financiera. Es la más conocida, la más popularizada, la que los bancos centrales han seguido, la que sigue la legislación argentina. La ley de entidades financieras califica a quien ejerce la actividad financiera como alguien que intermedia la oferta y la demanda de recursos financieros. Después está la teoría del encaje fraccionario. Dice, no, en realidad no es por la intermediación, porque la intermediación en sí misma no crea dinero bancario, sino que es por el encaje fraccionario. O sea que yo recibo un depósito por 100, tengo un encaje de 10 y entonces puedo prestar 90. Y esos 90 que presto, a su vez al que se los presto, puede ir y hacer un depósito en el banco. Cuando va a hacer el depósito en el banco, de esos 90, el banco puede prestar 81 y así sucesivamente se va produciendo, explica esta segunda teoría, el multiplicador bancario, que es el que genera que se cree el dinero bancario. Y luego está una tercera teoría, que en realidad es la más vieja,
que es una que había identificado un abogado escocés, Henry McLaw, que dice, no, el dinero no se crea ni por la intermediación ni por el encaje fraccionario. El dinero se crea de la nada. El dinero se crea porque el banco otorga sucesivas operaciones de préstamo y al otorgar cada operación de préstamo, simultáneamente crea un depósito. Porque yo voy al banco y pido un préstamo y el banco me lo acredita en mi cuenta corriente con el mismo banco. Es decir, que cuando yo veo el balance del banco, creció el activo porque dio un préstamo y creció el pasivo porque apareció un depósito que no estaba. Entonces, un economista alemán con la crisis del 2008, Richard Werner, hizo un trabajo de campo y dijo, quiero determinar esta discusión que lleva un siglo de cuál es la causa de la creación del dinero bancario. Y determinó claramente, a través de un ejemplo práctico, tomó una entidad real de Baviera, obviamente en acuerdo con la gerencia general del banco, que corría un sistema, un software con toda la contabilidad en tiempo real y que luego tenía un batch para mandar la información a sus contadores, auditores y preparar la documentación que después se presentaba en el Banco Central. O sea que le permitía la posibilidad de registrar las operaciones que al final de un cierre de ejercicio, por ejemplo, el 31 de diciembre del año 2007 lo hizo, no, 2013, perdón. Bueno, ahí si faltaba alguna operación la podían agregar a mano, ¿no es cierto? Entonces tomaron con todas las operaciones que tiene un banco moderno, imagínense, con todos los cajeros, los ATM, todas las operaciones que entran y que salen, que producen modificaciones en todas las cuentas, y le agregaron al 31 de diciembre del año 2013 una operación de préstamo de 200.000 euros. Y vieron qué variables se modificaban en toda la contabilidad del banco para determinar si era la intermediación, si era el encaje fraccionario o si era la creación de dinero de crédito bancario. Y la conclusión dio que intermediación no era, porque los depósitos del banco no habían variado. Es decir, yo no puedo, como explicó Samuelson, que era uno de los impulsores de esta teoría, eh, tener la torta y comérmela al mismo tiempo. Bueno, acá ocurre que tiene la torta y se la come al mismo tiempo, porque los depósitos siguen estando y sin embargo apareció un préstamo otorgado. Y ninguno de los depósitos de los demás clientes fue tocado a esos fines. Lo que pasó es que en los depósitos aumentaron en $200.000 por la acreditación del préstamo que les había otorgado por los 200.000, euros, ¿no? Entonces dice, la única teoría que explica realmente la creación del dinero bancario es la teoría de la creación de crédito bancario, la tercera teoría. No es ni la del encaje fraccionario, ni es la de la intermediación financiera. Eso nos lleva a que la conexión entre la capacidad para emitir moneda de base y la creación de dinero bancario en un sistema financiero están íntimamente conectados. Cuando nosotros vemos la convertibilidad en su evolución, no hay duda que algo pasó en el 2001, también algo había pasado en el 95. Pero lo que pasó no es lo que cree la gente, ni lo que creen los economistas que más han difundido teorías sobre esto. Muchos dicen, no, era el déficit fiscal, que sin duda existía, sobre todo en el año 2000, pero que ya en el año 2001 había sido conjurado y durante mediados de año con la ley de déficit cero que terminó de bajar los sueldos y las jubilaciones, no había déficit fiscal en el año 2001, con la reestructuración de la deuda que se había hecho hacia fin de año,
los últimos vestigios del problema de déficit habían desaparecido. Tampoco era el atraso cambiario del que se habla, porque hubo superávit de las exportaciones en el año 2001 del 25% de las exportaciones, y fue el número más alto de exportaciones de toda la convertibilidad y el número más alto de superávit comercial de toda la convertibilidad. O sea, es cierto que hubo una recesión en el año 2001 de 4 puntos del producto, pero eso no, digamos, explica una parte del problema, pero no que haya habido un atraso de esa magnitud con un saldo comercial tan favorable como tuvimos en el año 2001. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el año 2001? Y acá estoy un poco largo en el tiempo, pero de todas maneras creo que vale la pena. Voy a comentar lo de Fisher antes de explicarles lo que pasó en el 2001 en Argentina. Fisher analiza en un librito que se llama 100% Money, 100% dinero, qué es lo que había pasado en la crisis del 30. Y él dice, mire, la demanda de dinero en Estados Unidos era de aproximadamente 4 billones de lo que él llama book money, o sea, el dinero que estaba o en efectivo o en cuenta corriente en los bancos. Ese dinero que estaba en cuenta corriente en los bancos tenía un encaje del 10%. Entonces los bancos tenían prestado el 90% del book money. Él dice, no, este fue el problema, porque con motivo de la crisis, la demanda de dinero aumentó en $1 billón. Entonces, más o menos el sistema tenía 4 billones de book money y 22, 23 billones de dinero bancario a plazo, depositado a plazo. Entonces, cuando la gente demandó ese billón adicional, los bancos tuvieron que ir a cancelar, a pedir la cancelación de préstamos. Entonces, cuando uno ve los números del año 33, 32, 33, ve que efectivamente el book money aumentó de 4 billones a 5 billones, pero el dinero colocado bajó de 22, 23 billones a 15 billones. Resulta de lo cual el total del crédito bancario del sistema cayó de 28 billones a 20 billones y se produjo un crack fenomenal en la economía. Entonces yo me quedé pensando, obviamente esa situación hoy no existe, estamos hablando de un libro escrito en el año 33, 34, 35 creo, todavía estábamos con el sistema de convertibilidad a oro en Estados Unidos, no existía el Fondo Monetario Internacional, o sea, había muchas más restricciones para la emisión de dinero por parte de los bancos, el sistema de patrón oro, bueno, pasó por un montón de crisis en ese momento, pero fue con motivo de la crisis del 29. Entonces, algunas de esas cosas han sido resueltas por otros mecanismos, como la capacidad de los bancos centrales para actuar como prestamistas de última instancia. Ahora, yo dije, esta idea de Fisher nos trae, o a mí me trae, al año 2001 a la Argentina y al sistema bimonetario que teníamos y que tenemos. Ese sistema bimonetario, en dólares y en pesos, estaba descalzado, o sea, podía uno tomar en dólares y prestar en pesos. Pero la gente en Argentina, cuando viene la crisis, así como en la época de Fisher, iban y retiraban book money, acá retiran dólares, no retiran los pesos. Los pesos se mantuvieron más o menos constantes porque es dinero transaccional y uno no tenía gran temor a ese problema. Pero sí, en los dólares, ya no, va a venir alguien, va a devaluar, van a salir de la convertibilidad, va lo que fuese, y retiran los dólares. Entonces, cuando vemos los números, vemos que en el año 2001 se fueron del sistema financiero argentino 16.000 millones de dólares. Pero la base monetaria
cayó solo 4.000 millones de dólares. O sea, cayó de 16.000 millones a 12.000 millones, que fue como terminó a fines del 2001. Entonces la diferencia, indudablemente, salió de la liquidación de capacidad prestable del sistema financiero para abastecer a la corrida de dólares que había en el sistema. Y eso es lo que produjo la contracción de esos 4 puntos del producto del año 2001. Pero nada que ver con lo que pasó en el 2002, porque en el 2002 devaluaron, especificaron, declararon el default, es decir, destruyeron todo el crédito de la Argentina y obviamente la economía cayó 11 puntos y medio en el año 2002. Pero eso es otra cosa que tiene causas completamente diferentes. La del año 2001 es una causal que podemos analizar y aislar y separar de la causal del año 2002. Entonces, hoy en día, la destrucción del sistema financiero de aquel entonces, hace más de 20 años, subsiste. Un sistema financiero normal tiene aproximadamente un producto bruto en ahorro y préstamos. Argentina, en la actualidad, tiene 6 puntos del producto en préstamos. Y obviamente para crecer, no podemos crecer en dólares, por lo mismo que yo acabo de decir. O sea que si bien yo propongo la libre circulación de monedas y la competencia de monedas, también propongo que haya un encaje del 100% para los depósitos en dólares, que además estén depositados en bancos AAA del sistema de la Reserva Federal, que es el único que puede emitir dólares, y que en consecuencia todos sepan que sus dólares están ultra seguros, que es como tenerlos depositados en la reserva directamente, más o menos, y los agregados monetarios van a tener que crecer en pesos, como crecen en todos lados. Y entonces para eso necesitamos dinero estable y necesitamos abordar el tercer tema que iba a tratar hoy, que son las instituciones. Nosotros tenemos que darnos reglas, una nueva regla monetaria, una nueva ley monetaria que incluye muchos de estos aspectos que yo he mencionado y otros, una nueva carta orgánica del Banco Central que adopte estas limitaciones, estas restricciones, estas exigencias, una nueva ley de entidades financieras que salga del concepto que ya se ha probado que no es el correcto, de que la intermediación financiera es la causa por la cual los bancos son especialmente supervisados. No es esa la causa. La causa por la que los bancos son especialmente supervisados es porque tienen la capacidad para crear dinero bancario. Y eso, alguien que intermedia, pero que no crea dinero bancario, no causa ningún perjuicio a nadie y obviamente puede poner en circulación bienes, ahorros de uno con necesidades financieras de otros, sin necesidad de que eso sea un delito como es actualmente. Si no es un banco, es un delito. Y tampoco que esté sujeto a las mismas reglas de Banco Central. O sea que hay que cambiar la ley de entidades financieras que conceptualmente está equivocada y focalizarla en donde corresponde. Y obviamente es más amplio el concepto de institucionalidad. No es un tema menor si las normas salen por decreto o salen por ley, es un tema importante. No es un tema menor si el gobierno atiende o no atiende a lo que ocurre en los otros poderes, tiene que atender. O sea, el sistema constitucional argentino es muy bueno en los papeles, en teoría, pero lo tenemos que hacer funcionar como tal, sin enojarnos, sin ponernos nerviosos y sabiendo que son las reglas y las herramientas que necesitamos para poner la Argentina de pie, no 1, 2 o 3 gobiernos, sino por
siglos hacia adelante, que es como los países deben pensarse a sí mismos, intertemporalmente. Hasta acá llego y quedo a disposición de sus preguntas. Horacio, magistral tu charla. Así que ahora le vamos a pedir a todas las personas que quieran participar, como hizo recién Mariano Vinograd, marcan con su manito, los ponemos en la lista y hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas. Les pedimos a todos preguntas rápidas y respuestas cortas y le damos la posibilidad a hablar a todos. Entonces, adelante primero Mariano Vinograd. Te escuchamos, Mariano. Bueno, ante todo, advierto que Juan Liache está en la sala, le agradecemos enormemente, lo disculpamos por no haber participado de la ponencia, pero seguramente no va a hacer algún comentario ahora en el debate. Juan Liauro, te pido que silencies tu micrófono, solamente habilitamos el micrófono de Javier, del ponente y del que está preguntando. Horacio, muchas gracias por la brillantez, voy a tener que volver a mirarlo mañana para terminar de descifrar todo lo que has dicho. Quisiera vincularlo con tu charla anterior. Era campaña electoral, sabíamos que vos habías tenido un encuentro con Patricia Bullrich y por aquel entonces, si bien el título fue la libre elección de monedas, entendimos que en realidad estaba vinculado con una renovación en el vínculo laboral, del trabajo. El planteo era que se iba a permitir un nuevo contrato de trabajo en una moneda firme y con un cambio en las relaciones. Resulta ser que Milei había prometido la dolarización y ya vemos que no, esto no va para la dolarización ni mucho menos. Había prometido cerrar el Banco Central y esto no va para nada, más vale van a pedirle otros 15.000 millones al FMI. Y entiendo que en el día de ayer prácticamente está en aguas de borraja el cambio laboral, que muchos se preguntan, en vez de semejante ley ómnibus, ¿por qué no consensuó con todos un único aspecto que era el cambio laboral y el resto salía por añadidura? En síntesis, hay un debate, ¿es primero la macro y después la micro o a la inversa? Seguramente omitiste plantear un poco el contexto actual, pero algo sugeriste cuando hablaste de instituciones para 100 años y de evitar un poco los exabruptos. Evidentemente te estabas refiriendo al momento actual. No se aplicó tu sugerencia. ¿Qué podemos esperar ahora? No se aplicó ni la motosierra, ni el cierre del Banco Central, ni una moneda, ni una libre circulación de moneda, en fin, nada de lo que esperábamos en la elección ocurrió. ¿Qué debemos esperar ahora? ¿Una nueva crisis para volver a discutirlo? Yo pienso que no, yo creo que están en un proceso. Ese proceso comenzó por las variables macro y atendieron a lo que consideraban más urgente, como suponíamos algunos, el hecho de tratar de acercar el valor del dólar a su realidad. En mi caso yo planteaba una, digamos, liberación prácticamente desde el vamos, iba a producir una tendencia al equilibrio fiscal porque iban a aumentar la nominalidad de las operaciones económicas y obviamente por ese lado, que es lo que hoy llaman la licuación, bueno, iba a haber de aumento de ingresos y eventualmente un aumento de los egresos más lento, que es lo que es parte de lo que ha ocurrido. Otra parte de lo que ha ocurrido es, bueno, que lamentablemente aumentaron los impuestos al comercio exterior, directa o indirectamente, y eso allegó recursos al fisco, pero a costo de empeorar la relación. O sea, en un sistema de libre elección de monedas, el costo transaccional tiene que ser cero. O sea, tenemos que ir, si vamos a tener un dólar libre y un peso libre, lo ideal sería que el costo de moverse de una moneda a otra sea inexistente desde el punto de vista fiscal, o sea, que no haya ni siquiera créditos y débitos, impuestos créditos y débitos, desde ya no impuesto país. Bueno, acá se ha aumentado el impuesto país, entonces se llegó a un equilibrio
de caja que ha permitido en este primer trimestre atemperar el efecto inflacionario, que empezó muy fuerte y ha ido bajando, y sobre todo demandar poca asistencia por parte del Banco Central. Hoy miraba yo la base monetaria, no es exactamente como dice el presidente, que se ha mantenido inalterable, pero empezó en 9 billones y pico el 10 de diciembre y hoy está en 13 billones 600, más o menos un 30 y pico por ciento arriba, casi 40% arriba. Pero sin duda, habiendo comprado reservas por un número muy importante, bueno, eso significa que no ha habido financiamiento, al menos importante, a favor del sector público, si es que ha habido alguno, y eso ha contribuido. Ahora, si estas medidas iniciales son un aterrizaje suave para luego poder implementar cualquiera de las variantes, la que yo he sugerido o la que planteaba el presidente u otras, bueno, eso no lo sé. Lo que sí sé es que esta es una situación transitoria. O sea, no podemos pensar que, digamos, con las mismas bases organizacionales, las mismas leyes que rigen hoy al Banco Central y al Tesoro, esto vaya a adquirir un estatus definitivo, porque en definitiva es un cambio de funcionarios que tienen políticas diferentes, pero que podrían estos mismos funcionarios hacer lo que hacían los anteriores y estaríamos en aquel lugar, no en este. Entonces, esos cambios son necesarios. Por otro lado, la idea de la libertad, que es una idea fundamental para que la Argentina reencuentre su camino, es una idea incompatible con el control de cambios. La Argentina no puede tener control de cambios y argumentar que es un país libre, porque el control de cambios es propio de un modelo soviético, de un modelo que le dice a cada uno en qué tiene que hacer con el dinero, dónde lo puede invertir, qué puede comprar o qué no puede comprar, si puede girar al exterior o no, incluso a los gente que está totalmente fuera de la soberanía argentina, como un acreedor externo, un inversor externo, que no le pueden girar las dividendos, no puede cobrar los créditos, no puede cobrar las importaciones, en fin, es un comportamiento de un Estado delincuente, digamos, que se sigue comportando como tal, y eso no es compatible con una economía libre. Entonces, yo entiendo estas medidas como medidas iniciales, una aproximación al problema y que van a tener un desenlace en algún momento hacia una nueva organización económica. Ahora le toca el turno a Juan Yauro. Juan. Gracias Javier, gracias Horacio por tu presentación. Solo una pregunta para clarificación, o sea, la idea esta de la libre elección de monedas muy al estilo Hayek es interesantísima, pero en las charlas después lo circunscribe a un sistema monetario pesos-dólares. ¿En el concepto suyo es restringirlo a dos monedas o realmente dejar libertad en el uso de las monedas? Es solo una clarificación. En el concepto mío, que es el que conozco bien, el otro tenemos destellos en distintas apariciones y no siempre dicen lo mismo, pero el que yo conozco bien y que he estudiado, yo propongo declarar el curso legal del dólar. Eso significa que el dólar pueda ser utilizado como moneda nacional para transacciones domésticas, además de la función que cumple como divisa internacional. Eso para facilitar la transaccionabilidad de sectores que obviamente se podrían mover directamente en dólares y que está conectado con lo que decía Mariano, que por no existir un derecho precedente a tener contratos de trabajo en dólares, eso hubiera permitido o permite hacer una regulación específica con un capítulo especial de contratos de trabajo en dólares
que sería mucho más flexible porque el empleador está tomando un riesgo que en la actualidad no tiene, que es pagar en moneda dura. Entonces, si hay situaciones que lo llevan a una restricción, debería tener la libertad, la flexibilidad para manejarse de un modo diferente. Y era menos traumático que discutir una reforma laboral del resto del sistema en pesos, que lo daba yo como que, sin perjuicio de que son necesarios cambios, como no urgentes o no imprescindibles, ¿no? Ahora, ¿por qué limitar el curso legal al dólar y no limitar la libre circulación de cualquier otra moneda? Bueno, porque el curso legal, acá lo estoy utilizando como un insumo para eliminar el control de cambios. Si hay dos monedas nacionales, una es internacional y la otra es nacional, no tiene más sentido el control de cambios, y entonces es como darle un estatus supralegal a la eliminación del control de cambios, la eliminación del régimen penal cambiario, que es lo que hace que funcione el control de cambios, y la adopción de una regla de libertad total en materia cambiaria, incluso eliminando la función del Banco Central como superintendente en materia de cambios. No existiría en mi esquema, en mi concepto, una superintendencia en materia de cambios. Ahora, la gente conoce el dólar, conoce los billetes, las máquinas están preparadas para contarlos, para ver si son falsos, si no son falsos. Y yo puedo traer una moneda de altísima calidad, como el yen o el dólar de Singapur, y sin embargo acá sea menos conocido y se preste más a la estafa, al fraude. Entonces, no sería conveniente abrir el juego del concepto curso legal para todas las monedas, porque en el curso legal no depende de la voluntad del acreedor cobrar o no cobrar, sino de la del deudor. Yo pago con la moneda que es de curso legal. Puedo pagar en pesos o en dólares al cambio del día y el acreedor está obligado a aceptarlo. Si yo declaro de curso legal una moneda que acá no se conoce, bueno, puede prestarse a todas estas situaciones. Ahora, eso no significa que el acreedor y el deudor no puedan hacer un acuerdo en la moneda que quieran. Entonces allí no es por imperio de la ley que circula, sino por imperio de la voluntad de las partes. Si yo decido aceptar dólares de Singapur, bueno, será porque los conozco. Y entonces el deudor me va a pagar con dólares de Singapur y yo no me puedo negar a eso porque me comprometí a aceptarlo. Esa es la diferencia entre la libre circulación de todas las monedas a la Hayek y el curso legal del dólar. ¿Por qué la herramienta del curso legal? Porque nosotros no podemos hacer, por distintos riesgos, lo que hizo Perú, que en el año 93 incorporó en la Constitución el derecho a mantener y disponer monedas extranjeras, y con eso eliminó el control de cambios. Si nosotros pudiéramos hacer eso, ni siquiera necesitaríamos declarar el curso legal del dólar. Pero me parece que declarar el curso legal del dólar es algo que acá es perfectamente natural, que además no es novedoso para la historia jurídica argentina. La primera ley monetaria argentina es una ley que declaró el curso legal de varias monedas extranjeras, incluyendo el águila americana, que era el dólar de oro. Así que tenemos legislación, jurisprudencia sobre esa materia. No sé si es clara la explicación. Sí, muchísimas gracias. Patricio Quinos, tu turno, Patricio. Bueno, primero agradecerle, Horacio, la presentación. La pregunta que iba a hacer originalmente cuando subí la mano ya me la contestó, que es que hay emisión. Yo quería preguntar si había emisión monetaria y dijo que había un 35, un 40% de emisión. Entonces la pregunta que sale a partir de ahí es, ¿lo que está controlando relativamente la inflación es la recesión o no? ¿Cómo podríamos pensarlo eso? Bueno, yo creo que hay varias cosas que están controlando la inflación. En primer lugar, el superávit fiscal que han conseguido en el primer trimestre, que si bien es un superávit de caja, incide en esta limitación de generar emisión para financiar el déficit del Tesoro. La emisión que ha habido, hay que
ver bien todas las causas de emisión y contracción para sacar el neto. Pero fundamentalmente yo creo que el manejo fiscal ha sido muy importante y la nominalidad, bueno, también porque si bien aumentó el tipo de cambio, yo uso una regla muy sencilla para ver lo del paralelo, que es divido la base monetaria actual por la base monetaria de la salida de la convertibilidad. Y me da, en general, muy cerca del paralelo. Ahora da 1100. Pero hay momentos en donde el paralelo estaba muy por debajo de eso, teníamos una gran brecha cambiaria, y entonces, bueno, no es exacto, pero digamos, en este momento, con lo que se ha producido en este periodo de inflación, sobre todo en dólares, bueno, los precios se acercaron o en algunos casos superaron a los precios internacionales. Si yo tengo precios en dólares que son muy bajos, por ejemplo, algo que vale $1 afuera, acá vale 10 o 15 centavos de dólar, bueno, evidentemente tengo un recorrido cuando normalizo los precios de esos 15 centavos al dólar. Entonces, esa es un poco la situación. Ahora, el gobierno, en lugar de seguir una secuencia natural, como lo escuché explicar a Luciano Laspina y me pareció claro, que es en cualquier plan de estabilización, tengo una primera etapa de sinceramiento y una segunda etapa de estabilización propiamente dicha. El gobierno acá hizo un sintético e hizo un mix de sinceramiento y estabilización en el mismo esquema inicial, cuando anunció una devaluación que era mayor que la que el mercado esperaba, pero con un crawling peg muy bajo comparado a la inflación que iba a producir la misma devaluación que el gobierno había implementado. Entonces, eso hacía que iba hasta como a detenerse, como un salto inflacionario y que luego iba a ir a detenerse. Y ahora el gobierno ha dicho que, bueno, que eso no era 1 o 2 meses, sino que va a seguir con este crawling peg del 2%, esperando que la inflación llegue a esos niveles en algún tiempo, ¿no? Hay que ver cómo es ese aterrizaje, cómo se dan las cosas y a qué aterriza, porque es muy diferente si aterriza a una dolarización, es decir, le saca una foto, o aterriza a un esquema con libre circulación de monedas y libre flotación. Mientras más libre sea, mejor, porque si no empiezan los conflictos de objetivos. O sea, cuando yo hago un sintético de un plan de sinceramiento y estabilización, después me empiezo a enojar porque los precios se sinceran demasiado, son demasiado sinceros, como digo, bueno, en una reunión familiar, hablemos a calzón quitado, y cuando uno empieza a decir cosas que al otro le duele y empieza a hablar todos a los vistas, bueno, che, pero no exageren, no, pero habíamos dicho que hablábamos a calzón quitado o no hablábamos a calzón quitado. Entonces acá pasa un poco eso con la medicina prepaga, pasa un poco con las tarifas de transporte, que dicen, bueno, para evitar que impacten la inflación, vamos a postergar el aumento, pero todo empieza a haber un conflicto de intereses entre el sinceramiento y la estabilización, que es el momento en el que estamos. Yo creo que también el gobierno ha ido manejando situaciones de altísima sensibilidad y va viendo los resultados, va probando y viendo hacia dónde va a ajustar, digamos, ¿no? O sea, Richard Bindi. Ricardo. Gracias, felicitaciones, Horacio, muy buena la charla, las respuestas. Soy testigo de que sos un gran estudioso porque te veo varias veces a la tarde en el 130 con un libro haciendo malabarismo, leyendo mientras redactás. Un maestro. Tengo una pregunta en realidad muy simple, ¿no? Porque, a ver, yo por lo menos soy testigo de voto desde Alfonsín, desde la época de Alfonsín, soy testigo que pasaron 33 años de ver algo realmente revolucionario en materia económica, ¿no? Bueno, el 90, 91 y ahora. Entonces, un poco lo que te pregunto a vos es, más allá de lo que estamos viendo, de lo que uno haría o no haría, esto que está haciendo Milei, vos lo ves bien, que después tendrá sus ajustes y todo, lo ves audaz, lo ves bien, lo ves con proyección de futuro para lograr una economía más estable, más allá de sus patoteadas o sus modales, etcétera.
Yo lo veo muy bien en lo que es el cambio cultural. O sea, yo creo que ha planteado y ha plantado bandera en un tema muy importante que es, bueno, todo tiene su precio, todo tiene su costo. No podemos pretender vivir del aire. Entonces, y eso lo ha llevado en explicaciones al extremo, incluso a riesgo de perder apoyo o ser políticamente incorrecto, más de una oportunidad. Eso me parece súper positivo. Me preocupa subestimar la recesión. Me preocupa la intransigencia en materia de dolarización. Yo creo que la dolarización como concepto, es decir, reemplazo total de la moneda nacional por la moneda extranjera, no es, en general, no es para la Argentina, no es para este momento y entraña gravísimos riesgos, aun si funcionara bien en una primera etapa. Riesgos que acabo de explicar en lo que entiendo que sería el crecimiento de un sistema financiero con agregados monetarios de Argen dólares. Vamos a la hipótesis de que tuviésemos una sola moneda y que fuese el dólar, pero en la medida que yo crezca con Argen dólares, en algún punto se produce un temor. No estamos hablando de un sistema financiero de 30.000 millones de dólares como el que tenemos ahora. Estamos hablando de un sistema financiero de 250, 300.000 millones de dólares, que sería medianamente lo que debería tener Argentina hoy, y no es ningún exceso, sería algo del orden del 50% de su producto. Lo normal deberíamos tener el 100% del producto a esta altura. Pero supongamos, en un escenario como ese, que hay una contracción y que la gente dice retiro el 10 o el 20% del mercado, ¿cómo nos ha pasado en periodos entre las primarias de Macri y el kirchnerismo? Pasamos de 34.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. Y ahora no se produjo nada de lo que ocurrió en el 2001 porque tenemos 100% el equivalente a casi 100% de encaje en dólares, ¿no? De los depósitos en dólares. Entonces puede bajar. Pero si yo tengo solamente dólar y voy a un encaje 100%, entonces no tengo crédito. Y una economía que crezca sin crédito es muy difícil. Si yo tengo un sistema bimonetario que en lo financiero, o sea, en entidades financieras, crece en pesos y en dólares todo lo que crezca está con encaje 100%, pero cambio la regla de intermediación financiera y puede haber préstamos en dólares fuera del sistema financiero, bueno, obviamente va a haber una vez, por decirlo así, sin multiplicador, lo que sean ahorros en dólares puede eventualmente utilizarse y también todo lo que es el multiplicador en pesos va a permitir que la economía tenga crédito, tenga capacidad de crecimiento. Esas dos cosas me preocupan. Y la tercera cosa que me preocupa es la baja vocación por la institucionalidad. Nosotros tenemos que construir instituciones a medida que salimos de la crisis. En esto yo siempre miro la figura de Carlos Pellegrini, que fue uno de mis inspiradores en la idea de la convertibilidad, porque él se encuentra con una crisis tremenda en el año 90, en 1890, básicamente por la crisis, la caída de los bancos garantidos, que eran como bancos con bajo encaje, como si fuese el sistema de dolarización, porque era patrón oro, pero tenían un encaje del 12,5% oro, y habían quedado crédito por 100. Cuando se produce la corrida y todo el mundo va a buscar el oro, bueno, produce una fenomenal contracción, los dos principales bancos de la Argentina, el Banco Provincial, el Banco Nacional, los tienen que liquidar, pero ahí simultáneamente a que está operando a corazón abierto, sin anestesia, en una crisis tremenda, bueno, está fundando instituciones como la Caja de Conversión, como el Banco Nación, es decir, que la institucionalidad es algo que hay que pensar que en estos momentos de grandes crisis se pueden construir
con muy bajo nivel de esfuerzo, precisamente porque ha bajado casi a cero. O sea, hoy estamos con una base monetaria que está abajo del 3%, claramente. Estamos 2-3% de base monetaria. Entonces, cuando empezamos con la convertibilidad, también estábamos en 1 y pico, 2%. Entonces, son momentos que permiten, teniendo las ideas claras, que la cosa crezca sana. Es como ponerle un tutor a un árbol que después va a ser enorme. Bueno, yo, si no le pongo el tutor y el árbol crece torcido y crece mal, ese árbol no va a estar bien cuando madure. Y es el momento en el que estamos. Horacio, estamos transitando los últimos minutos. Tenemos ahí en cola a Marcelo Rojas Panelo, a Alex Daciano y a Humberto Benedetto. Así que a todos les pedimos brevedad y avanzamos con las últimas preguntas. Marcelo Rojas Panelo, adelante. Bueno, lo primero, agradecerte por la charla, buenísima. Y si está Juan en la sala, un saludo también muy grande a Juan, una gran persona que conozco muy bien. Y no, la pregunta era un poco porque vos lo dijiste muy clarito, que no coincidía un gobierno que le gustaba la libertad o que hablaba de la libertad habiendo control de cambio, cepo cambiario, todo eso. Para los que no somos economistas ni entendemos nada como yo, ¿no? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué mantiene todo ese régimen, como bien lo dijiste, de un gobierno estatista y no de un gobierno liberal? Bueno, yo creo que lo mantiene porque son herramientas en donde es difícil sacarlo y no tener ninguna. Cuando dice, yo tengo, por ejemplo, pendientes de pago, cuando asumen en diciembre, por el censo que se hizo, ¿no? por el registro que se abrió al efecto, 42.000 millones de dólares de importaciones pendientes de pago. Entonces dicen, bueno, si yo levanto el cepo y todo el mundo puede salir a pagar, es probable que todos salgan a pedir y a demandar dólares y que no haya oferentes de dólares en esa magnitud y que el tipo de cambio se me vaya a las nubes y se me produzca una hiperinflación por tipo de cambio. Entonces, si bien en otras cosas podría ser más liberalizador, en algunas tengo que mantener las restricciones. Y eso estamos hablando solo de los pagos de importaciones. Y también hay pagos de dividendos al exterior y demás. En eso hay visiones o aproximaciones al problema. En mi opinión, si uno pone todo el set de reglas de juego simultáneamente y lo pone sobre la mesa, no sé si se produciría eso, porque la gente no es tonta y los mercados arbitran y dicen, bueno, si yo tengo liberado el mercado cambiario y el dólar se puede ir muy alto, pero en ese mismo mercado puedo liquidar exportaciones, bueno, el que está produciendo para exportar o no está produciendo, pero ve que ahí hay una gran oportunidad de negocio, obviamente va a decir, yo traigo algo de dólares para hacer eso, porque la verdad que me conviene. Entonces, hay que ver qué hubiera pasado, pero son riesgos que uno los puede tomar en un laboratorio, pero cuando está en el gobierno con una sociedad de 45, 46 millones de habitantes en el medio, con un nivel de pobreza altísimo como tiene Argentina, con bajos niveles de reserva para poder aguantar un chubasco bravo si es que se presenta, bueno, hay una prevención, hay muchísimos economistas que plantearon, no solamente Milei, ir más despacio y no hacer una apertura o una eliminación del control de cambios o una liberación cambiaria de entrada, sino hacer otras cosas antes, aumentar las tarifas, llevar al equilibrio digamos, fiscal por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos, y recién cuando esté un poco más seguro, y sobre todo entiendo que están buscando financiamiento adicional para tener algo de masa de intervención en el mercado. Bueno, depende de cómo sea el criterio que cada cual pretenda manejar, pero sobre todo para evitar que las variables se le descontrolen. El turno de Alex Daciano. Alex.
a abrir tu micrófono, Alex, que no te escuchamos bien. El micrófono. Alex siempre nos tira temas en el chat antropoceno. A ver, no te escuchamos, Alex. Nos está planteando estos días el problema del dólar. Bueno, hace un minuto. Le damos la palabra mientras tanto a Humberto Benedetto hasta que vos consigas el micrófono. Humberto, te escuchamos. Humberto. Hola. Sí, dale. ¿Cómo les va? Bien. Permítame terminar de masticar, como me quedaba un tiempo, digo, bueno. Dale. No, es muy sencilla la pregunta. Lo primero, vos hablaste de que si se devalúa se produce un brote inflacionario. Llevamos 4 meses y el dólar vale lo mismo que valía en diciembre. ¿La inversa no vale? Digo, manteniendo el dólar, que haya un proceso de deflación. Y la segunda pregunta que hago es la siguiente. ¿Era tan fácil lo de reducir el déficit fiscal de esa manera? Porque decían que era imposible. Y hoy se jacta el gobierno de que lo consiguió. ¿Es tan fácil así o es que nosotros no estamos viendo algo más allá? Como tampoco podemos explicarnos por qué volvieron a bajar las tasas hoy. ¿El gobierno ve algo que nosotros no vemos o hay algo que no termina de cerrar? Gracias. Sí. Bueno, en el caso del temor de que se vaya, de que el dólar impulse la inflación, depende de lo que haga con la política en pesos. O sea, si yo limito la emisión de pesos, es decir, retiro los pesos del mercado, bueno, no va a subir, por más libre que sea. Lo vivimos durante la convertibilidad. Yo tenía el dólar libre totalmente y sin embargo no había inflación. En este caso, en un esquema de flotación sin el Banco Central vendiendo, la única forma de regularlo es retirando pesos. Por ahora, el mercado, el gobierno lo ha hecho colocando deuda del Banco Central. O sea, emitió estos bonos para los importadores, con los cuales retiró una muy buena parte de pesos, si no, sería mucho más que el 35% lo que hubiese aumentado, porque compró como 10.000 o 15.000 millones de dólares de reservas. Entonces retiró esos pesos. Ahora, el problema de retirar esos pesos con deuda del propio Banco Central, a diferencia de retirarlos vendiendo títulos públicos que el Banco Central debería tener en su activo, que es lo que yo planteo, es pan para hoy, porque lo mismo lo retiran y coloca un bono que hoy no tiene otra función. Pero es hambre para mañana, porque el Banco Central, para poder pagar ese bono, el BOPREAL, va a tener que comprar reservas cuando haya un superávit fiscal que permita traer dólares para pagar ese bono, emitir esos pesos, pero pagar el bono, es decir, no se va a quedar con los dólares como ahora que aumentan las reservas, va a pagar el bono. Entonces va a volver a cambiar, es una administración de pasivo. Entonces, el efecto práctico es que ellos retiran pesos, el ajuste fiscal ha hecho que por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos, un poco de licuación, un poco de aumento de ingresos y un poco de baja de gastos por disminución de transferencias a provincias y a obra pública y otros rubros, bueno, ha logrado esta baja de la inflación. Y el dólar se ha mantenido estable, es un precio más de la economía. Obviamente, lo que ha habido muchísima inflación en pesos, por supuesto, pero ha habido una gran inflación en dólares en este periodo. Respecto a si era fácil o era difícil, bueno, depende de lo que consideremos fácil o difícil.
evidentemente, devaluar desde el punto de vista del esfuerzo que uno hace es relativamente sencillo, sobre todo cuando estoy con un atraso de tipo de cambio, simplemente digo, no, voy a seguir vendiendo y sube, ¿no? Eso no tiene mucha dificultad. Y algunos de los rubros de la licuación, tampoco, sencillamente sigo pagando lo mismo que pagaba y la inflación ha hecho que aumenten mis ingresos nominalmente y no aumenten tanto mis gastos, porque unos suben de una manera y otros suben de otra, y entonces me alcanza más, tengo más recursos para pagar el pasivo, entonces no le tengo que pedir que emitan más dinero, ¿no? Ahora, el tema es cómo hacerlo de manera permanente. Llevamos un trimestre, hay que llevarlo esto a que sea una rueda que funciona sola, o sea, que realmente, y eso vamos a ver si es tan fácil o si es un poco más difícil a medida que avancemos. Ahora estamos entrando en una fase recesiva importante y eso va a producir algunos desafíos y algunas dificultades que no estamos conociendo. Algunas hemos visto esta misma semana con algunas reacciones a algunos recortes de gastos y bueno, veremos otras. Volvemos a dar la oportunidad a Alex Graciano, a ver si ahora puedes abrir tu micrófono, Alex, y te escuchamos. ¿Se me escucha? Perfecto. Bien. Primero, un lujo siempre tener a Horacio. Pido disculpas que no estuve, estoy con un tratamiento médico. A mí me llama la atención algo y, a ver, por un lado, Javier Milei declaró a Domingo Felipe Cavallo como el mejor ministro de todos los tiempos, situación que comparto, pero obviamente se está también refiriendo a todo su equipo, ¿no? Tiene como secretario de Política Económica a Joaquín Cotani, y en referencia a todo esto, y como Horacio sabe, siempre se habló, tanto Joaquín como Mingo, justamente de la no dolarización y el modelo a la peruana, que no podemos decir peruana por exactamente los problemas de la Constitución y todo lo demás, pero la idea de la bimonetización que también explicó Horacio. Entonces ahí me surge un problema porque me parece como que el discurso, es una sensación eso que tengo, el discurso era sabiendo que no iba a ocurrir algo, que la dolarización nunca iba a existir, que lo que se iba a atender era la bimonetización o el curso legal del dólar, que obviamente está, pero jugando con las expectativas racionales de Robert Lucas, se hizo el jueguito. Ahora, una situación que a mí me preocupa es que cuando estamos hablando de la institucionalidad, siempre Domingo Felipe Cavallo pone en relieve el tema de la economía institucional, cómo se maneja el organigrama en economía. Y yo estoy observando como que puede haber una cantidad de cortocircuitos. No me queda muy claro cómo es el organigrama dentro de economía. Algo que pasó también, y que también lo observó Mingo, durante el gobierno de Mauricio Macri. El organigrama institucional de economía en los 90, en el equipo Cavallo, fue muy claro. O sea, todos sabíamos cuál era el rol de Horacio, el rol de fulano, el rol de sultano. En este momento es como que no ves una posibilidad de cortocircuitos en toda esta situación porque es inconsistente que justamente Joaquín, que trabajó tanto en la dolarización de Ecuador como como asesor, como en la monetización peruana, esté promulgando a la vez una especie de dolarización, no sé, iba a decir racional, pero no me sale, estilo, no sé, no vamos a utilizar nombres de los halcones dolarizadores de Lucema para no ofender a nadie, pero
¿Cómo juega este tema? Porque me hace un ruido y en los mercados también, porque es como que, ¿dónde está el piloto? ¿Quién quiere ser el que... no está mal que el ave se enamore del pez, el problema es dónde van a ser su nido. Es como que no noto eso. Y creo que a través de todo eso se está observando este problema que dice Horacio, tiramos la pelota y cómo seguimos. Entonces, ¿cómo está viendo la parte de la economía institucional más allá de las instituciones de la República? A mí me llama la atención, y me llama la atención el extremado perfil bajo que siempre tuvo Joaquín Cotani, pero que en este momento está exacerbado. Es como que ni aparece. No. Yo creo que es secretario, viceministro, pero ni siquiera me queda claro si lo es. O sea, y no es menor, porque si Joaquín es viceministro, ya no podemos más, y secretario de Política Pública, tenemos que erradicar la idea de una dolarización estilo Ávila y erradicarla. Entonces es como que a mí estoy confuso. Me gustaría alguna reflexión de Horacio, que tiene justamente, fue alma mater del equipo de Caballo en este sentido, que fue un ejemplo de la economía institucional. Gracias. Y gracias, Alex. Yo pienso que estamos viviendo una experiencia inédita, que es la de un presidente economista. Tenemos muchos economistas que quisieron ser presidentes, incluyendo Mingo, pero el actual es el único que hasta ahora llegó a ser presidente. Y por sus exposiciones, por sus presentaciones, anoche mismo tuvimos oportunidad de escucharlo en la Fundación Libertad, no es simplemente que tiene la profesión, pero está oficiando exclusivamente de presidente, sino que tiene la profesión y está ocupado en el tema económico. De lo único que habló fue del tema económico. Entonces, pareciera que hay un presidente ministro de Economía y hay un ministro de Economía que vendría a ser como una suerte de secretario de Economía o viceministro que ejecuta y que pone en marcha estas ideas que seguramente piensan juntos o que analizan juntos, que obviamente en un proceso de este tipo siempre hay una interacción, ¿no? A lo mejor es el predominante, el ministro, no lo sé, pero quiero decir, el presidente está metido en el Ministerio de Economía conceptualmente con la cabeza, más que en otras áreas del gobierno. Y eso genera una superposición que, bueno, diría, esas respuestas el que las está dando es el propio presidente, no sus funcionarios del área económica, ni Joaquín ni el ministro. Hay que ver cómo evoluciona. Los gobiernos, bueno, es una actividad muy compleja y muy demandante, en donde hay problemas en diferentes áreas en distintos momentos, y hay que ver si él va evolucionando hacia el rol pleno de su condición presidencial, y ahora, porque este área era el área más relevante en este momento, es que le estaba dando esta importancia y esta dedicación, o si es por su inclinación natural a interesarse por las cosas económicas y tiene menos interés por las demás. Pero básicamente me parece que es lo que está ocurriendo, y las respuestas a esas preguntas hay que preguntárselas al presidente. Cerrando casi la noche, tenemos a Mariano Vinograd, que sería la última pregunta, y hacemos el cierre de este encuentro. Mariano, te escuchamos. Bueno, como estamos cerrando y tenemos a Juan Liacha en la sala, quería pedirle una idea. Vos siempre haces, Javier, el cierre, pero ya que Horacio
habla de la primera vez que tenemos un presidente economista. Quería reflexionar que en Perú tuvieron un presidente agrónomo, Fujimori, y convirtió un país que estaba postrado por el narcotráfico, por la guerrilla, por la violencia y por una reforma agraria totalmente fracasada en la locomotora agraria de Sudamérica, en fin. Así que tal vez, ojalá, después de un presidente economista podamos tener alguno agrónomo. Y Juan Liach es sociólogo, educador y economista. No sé qué primero y qué después, pero en fin, tiene ese triángulo, porque el presidente economista parece tener bastante poco de sociólogo y mucho menos de educador. Le pedimos, Javier, a Juan que haga el cierre en lugar de que lo haga Horacio, como siempre, ya que lo tenemos aquí, ya que nos honra, ya que nos prestigia. Seguramente de todo lo que he oído tiene alguna idea para darnos. Si quiere hacer algún comentario, Juan, y si no, vamos a Horacio en esta noche de Antropoceno. Juan, ¿estás por allí? ¿Querés comentarnos algo? Tampoco queremos presionarlo y queremos que se sienta cómodo, porque esta es una reunión de amigos, ¿eh? Horacio se mantuvo, le faltó sacarse el saco y extenderse un poquito más, ya estaba completo. Bueno, lo veo que Juan no aparece. Entonces, Horacio, si te parece a vos, te dejamos las palabras finales. Yo lo veo a Juan Liach, lo que Sí. está muteado, no sé si Está, quiere o no está quiere habilitar muteado, su por eso micrófono. no se escucha, está muteado. Algo quiere decirnos, pero está muteado. Le damos un poquito más a ver si puedo abrir su Ahí. micrófono. Ok. Ahí. Ahora se oye. Perfecto, Juan, qué honor tenerte, gracias. Ante todo quiero agradecer a Horacio Liendo por su exposición que ha estado brillante, según mi juicio, Mariano. Y agradezco, Mariano, la invitación, aunque no pude corresponderla como yo quería por problemas de salud que ya están encaminados. Agradezco sobre todo a Horacio por su exposición y por las primeras palabras que dijo, que me superaron. He dicho. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahí todo el mundo te hace aplausos, te saludan. Horacio, unas palabritas finales, ¿te parece? Y hacemos el cierre. Sí, sí, bueno, una gran alegría de escucharlo a Juan. Así que les agradezco a todos ustedes la paciencia y el interés por estas cuestiones y ojalá que se vayan clarificando con el correr de los días, de las semanas y de los meses el curso que va tomando la Argentina, que parece un curso auspicioso, lleno de dificultades, ya sabíamos, pero que tenemos la potencia para superarlas. Excelente. Bueno, señoras, señores, este es el punto final de este encuentro magistral. Una reunión, pero tan cálida, tan de amigos, de tanto nivel que nos llena de orgullo tenerte, Horacio, tenerlos a Juan también aquí en la sala. No me queda más que despedirlos a todos. Nos vemos en los jueves de Antropoceno, aquí cada semana. Y ustedes lo pueden ver por Antropoceno en YouTube y escucharlo en Antropoceno Podcast. Chao, buenas noches. Antropoceno.